Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Les doy la más cordial bienvenida a la cápsula ¿Sabías qué? Acerca de derechos humanos. Mi nombre es Mariana Ramírez Velasco y en esta ocasión hablaremos de los derechos de la infancia. Con 54 artículos, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental, social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. En México, la Ley General de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su artículo 13 que las infancias tienen derecho a vivir en familia, a no ser discriminados, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, a la educación, al descanso y al esparcimiento, al acceso a las tecnologías de la información, entre otros. Les doy la más cordial bienvenida al canal de noticias y entrevistas del Periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y hoy tengo el gusto de conversar con Alan Jiménez Reynoso, sociólogo y director de Comunidades, Vida y Dignidad AC, acerca de los derechos de las infancias. Alan, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entremos de lleno, mi querido Alan, y quisiera que empezáramos de lo general a lo particular, y si nos pudieras hablar, ¿qué derechos tienen las infancias? Bueno, las infancias en general, si hablamos de los derechos que están en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, pues podríamos hablar de 42 derechos operativos que están ahí de manera directa. Pero si recordamos la reforma al artículo primero de la Constitución del año 2011, pues bueno, se amplía el tema de, pues para toda la población, el tema de las garantías pasa a ser el lado de los derechos humanos y se incorporan todos los derechos que hayan firmado México en algún tratado. Entonces, pues si le sumamos también todo lo que sería este capitulado de derechos humanos, pues bueno, estaríamos hablando, por decir un número, por ahí de más de 50, de 60 derechos que aplicarían de manera directa a niñas y niños. Quisiera tocar un tema que en algunas otras ocasiones ya hemos conversado, pero pues para que la gente lo tenga también presente. El aspecto laboral de las infancias, Alan. ¿Cómo es este tema? ¿Los niños pueden o deben trabajar? ¿Cómo es esta situación? Cuéntanos. Está la postura abolicionista, que es esta postura que habla que se tiene que erradicar o abolir cualquier tipo de actividad donde laboren niñas y niños, considerando que la Convención reconoce a niñas y niños hasta los 18 años. En el caso mexicano también ocurre de esa forma. Hay otros países donde la edad mínima ocurre antes, como puede ser el caso de Cuba o de algún otro país, ¿no? Pensemos, no debemos de pensar solamente en la Convención desde una mirada eurocentrista, ¿no? Pensándolo más en Europa hacia América del Norte, ¿no? Sino pensemos también en África, en Asia, ¿no? Y que son diferentes tipos de modelos de infancias, ¿no? Y de alcanzar ciertos rangos de edad, dependiendo de ciertos lugares, ¿no? Pero bueno, se supone que es hasta los 18 años y que entonces no puede trabajar ninguna persona que sea menor de esa edad. Y tenemos la postura de organismos internacionales, como es la Organización Internacional del Trabajo, quien prohíbe y también establece edades mínimas para el trabajo. Y entonces dice, bueno, a partir de cierta edad, sí podrían realizar ciertas actividades siempre y cuando estén dentro de un cierto contexto y bla, 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 y te establece ciertos lineamientos, ¿no? También te va a decir que de acuerdo a ciertos países están permitidas o no ciertas actividades, como por ejemplo el trabajo en la minería y en fin, en diferentes otros rubros. El caso es que muchas de estas medidas y propuestas han sido muy hipócritas por parte de estos organismos internacionales y obviamente de los diferentes países que los respaldan. En el caso de México, forma parte de esta organización, pero recordemos un matiz bien interesante que viene a cuenta y perdón que me vaya tan atrás o que me alargue un poco en esta respuesta, pero recordemos que México tiene muy poco, si hablamos en fechas históricas, en que forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. Fue uno de los últimos países que se incorpora desde América Latina. ¿Por qué México no se había podido incorporar antes? Porque México tenía permitido el trabajo de niñas y de niños. Incluso niñas y niños, si eran mayores de 14 años, ya podían ser líderes de algunos sindicatos, de acuerdo a la propia Constitución. ¿Por qué? Porque también la Constitución que se había escrito posterior a la Revolución de 1910, pues era una Constitución que incluso después nos arrojó una educación socialista en su momento, ¿no? Entonces, recordemos que la Constitución ha tenido estos matices
de repente con unos miradas muy progresistas, muy de avanzada, ¿no? Que se han logrado filtrar por ahí, de repente se han quitado, otras han echado, han tratado de modificarlas, y que de hecho en México, el Día de la Niñez no se celebra en la misma fecha en los diferentes países, ¿no? En el caso mexicano es el 30 de abril y se decidió que fuera de esta manera porque era una forma en la cual los sindicatos permitían que niñas y niños pudieran marchar solos, de manera independiente, un día antes de la marcha del Día del Trabajo, para que pudieran ser más visibles y se les pudiera reconocer. Entonces, el 30 como una fecha del Día del Niño Trabajador, como una forma de reconocimiento a su participación dentro de las fábricas, dentro de los sindicatos. Y de ahí surge incluso esta fecha del 30 de abril, ¿no? Entonces, México tiene una postura distinta en el tema de las infancias trabajadoras. Se les reconocía, se hablaba que estaban presentes, estaba legislado el tema, por ejemplo, del ser una PIS, ¿no? Que pudieras tener esta formación en algún oficio también. En fin, todo este tipo de cosas que eran las realidades que se vivían dentro del país. O sea, tener una constitución así parecería muy progresista ahora, pero en realidad solamente estaba dando cuenta de la propia realidad. Y recordemos que las leyes han sido eso, ¿no? No se pudieron haber inventado ese tipo de leyes si las realidades del país no atravesaran o no presionaran de esa manera, ¿no? Y se reconocía la participación tan importante de las infancias dentro de la propia revolución y después incluso se va a reconocer el trabajo como una instancia formativa. Si recordamos por ahí películas como por ejemplo Los Olvidados, donde existe este modelo de granja escuela, ¿no? Donde van a que niñas y niños puedan como educarse y reconvertirse o reintegrarse en esta parte social y que va a ser a partir del trabajo, ¿no? Del trabajo en el campo, con los animales, inclinado, en fin. Entonces, depende del momento histórico en el que estemos, vamos a tener esta postura también acerca del trabajo de las infancias, ¿no? Y hablaba de esta postura hipócrita porque, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo establece o mezcla delito, prostitución, la utilización de niñas y niños en la prostitución, en la explotación sexual, y lo vincula junto con el trabajo agrícola, ¿no? Entonces, por un lado, unas acciones son delitos, por el otro lado hay un trabajo que también hay que reconocer cómo se da el trabajo agrícola en la región, ¿no? En Latinoamérica, en el caso mexicano, también si por un lado tenemos la realidad de las infancias jornaleras y tenemos ahí como lo ha venido documentado organizaciones como el Centro Tlalchinola, todo ese traslado de los compañeros migrantes desde la montaña de Guerrero hacia Sonora, hacia Sinaloa, hacia los diferentes campos agrícolas. Podríamos hablar también de un tema de explotación que se está presentando ahí, ¿no? Pero no podemos criminalizar a esas familias que se arriesgan a viajar en estos autobuses, que constantemente sufren algún accidente por no estar en buenas condiciones o que son detenidos por el propio crimen organizado. En fin, que se atreven a viajar de todas estas formas a pesar de toda esta explotación, pero porque siguen requiriendo ese trabajo, ¿no? Entonces, en lugar de seguir criminalizando a estas familias que tienen que salir de sus lugares de origen, pues también de repente valdría la pena hablar de qué pasa con las empresas que lo están contratando y en qué condiciones los están contratando, ¿no? ¿Quiénes son estos patrones finales? Porque alguien se está enriqueciendo con la explotación y con la muerte de estas personas, ¿no? Entonces, y esos patrones, decimos, no se les toca ni con el pétalo de una crítica, ¿no? Entonces, sí vale la pena también poner el ojo en ellos, ¿no? Pero también tenemos un trabajo formativo y también siempre ponemos el ejemplo de quienes vivimos en la Ciudad de México, el caso de Xochimilco, del mercado de plantas, donde si vas cualquier fin de semana te puedes encontrar una cantidad importante de niñas y niños trabajando en los diferentes invernaderos de plantas, ¿no? Ya sea atendiendo, ya sea cuidando, ya sea vendiendo, ya sea acarreando, en fin, los tienes en diferentes labores y seguramente los papás están por ahí muy al pendiente también de ellos, ¿no? De ellas. Y este es un trabajo que es formativo, que es tradicional, que les apoya también en su propio desarrollo, que seguramente estas niñas y niños también están yendo a la escuela, están en otro tipo de condiciones y entonces no todos pueden entrar en la misma canasta y ambos son trabajos agrícolas, ¿no? Pero no se quiere distinguir entre uno y otro y entonces es más fácil echarlos en la misma canasta, incluso en canasta de delitos,
donde, pues bueno, ya te comprometo mucho al responder si estás o no de acuerdo en las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Entonces, pues dicho de esa manera tan seca, es difícil contestar que no, pero cuando lo desmenuzas, dices, ¿por qué no? Te das cuenta de esta revoltura que están haciendo y de esta forma, pues, tramposa, hipócrita de colocarlo, ¿no? Entonces, y que obviamente forzan a los estados a firmar todos estos convenios y a que se tienen que apegar y a armonizar las leyes de sus diferentes estados de acuerdo a lo que ellos están pidiendo, si no se comprometen también a las diferentes sanciones que les pueden imponer en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, eso es por un lado, y luego viene el tema de la edad mínima. El movimiento latinoamericano de niñas y niños trabajadores da una respuesta muy concreta desde hace muchos años que yo de verdad la traigo porque me parece muy puntual, donde ellas y ellos le dicen a la OIT, si quieres poner una edad mínima para que trabaje, también debemos de colocar una edad mínima para morirnos de hambre. Y eso me parece que concreta mucho de toda esta situación, ¿no? De por qué se tiene que trabajar y el que no se hablan las condiciones que están llevando a que niñas y niños tengan que trabajar, ¿no? También, eso es importante. Entonces, no estamos justificando la explotación, incluso la convención establece en su artículo 32 el derecho a la protección de toda explotación laboral que puedan vivir niñas y niños, ¿no? Entonces, la explotación laboral es distinto al trabajo, que eso es importante que se haga esa diferenciación, ¿no? Entonces, y el mismo movimiento levanta la consigna de sí al trabajo digno, no a la explotación. Entonces, me parece que son movimientos que le pegan en el corazón de lo que es el propio capitalismo, entendiendo que el capitalismo se nutre de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y que justamente estas niñas y niños dicen no, y rechazamos esa explotación desde el mismo sistema laboral, ¿no? Y la contrarrespuesta, esto es una organización que se puede tener desde niñas y niños. Hablabas hace rato del movimiento latinoamericano de niñas y niños. ¿Nos podrías explicar un poquito más de este movimiento? Bueno, este movimiento surgió ya hace 25, 30 años más o menos en América Latina. Surge en Perú con Alejandro Kusianovich, que es uno de los fundadores, que es un sacerdote, un cura que hasta la fecha anda por ahí, que es, pues bueno, uno de nuestros clásicos, le llamamos. También por ahí va a estar Manfred Lieb, un alemán que estuvo mucho tiempo trabajando en Nicaragua, viviendo en Nicaragua, y bueno, ellos van a ser quienes van a conformar todo este movimiento que va a surgir en Perú, que va a surgir en este país andino y se va a extender a otros países, en este caso también como Venezuela, que fue uno de los que primeros, o de los precursores de este movimiento. Y muchas de estas generaciones de niñas y niños que fueron en estos primeros años 70, 80 más o menos, pues ahora son quienes están formando parte de lo que puede ser el secretariado técnico, la coordinación de los movimientos, ya como adultos también, después de que han vivido todo este proceso de haber sido educadores, de haberlo vivido el proceso como niñas y niños, el ser representantes o coordinadores latinoamericanos o de su propio país, y el después poder trabajar desde el lado adulto, ¿no? Ya teniendo otro tipo de labores. Entonces, estos empiezan a propagar en diferentes países como ha sido Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Guatemala, el caso de México. Y bueno, de repente donde van surgiendo intereses de diferentes organizaciones de quererse articular y de quererse sumar a este movimiento, que la idea es la de reivindicar a la infancia trabajadora en particular, ¿no? A este tipo de ser infancia muy, muy peculiar, que tiene características y que compartimos también en la región latinoamericana de manera muy interesante, ¿no? Pero eso también ha permitido que se articule o que se trabaje como ha sido como el movimiento africano, el movimiento asiático, que también son de niñas y niños trabajadores, pero que tienen otro tipo de demandas de acuerdo a su propio contexto, ¿no? Por ejemplo, el movimiento africano en algún momento levantó la demanda del derecho a no migrar de sus aldeas, ¿no? Entonces, para ellos era importante en este sentido de arraigo el no verse obligados a tener que emigrar de sus aldeas, ¿no? Entonces, y esto se fue entendiendo y se fue aprendiendo a partir de que también se tenían en común que eran infancias trabajadoras, pero en diferentes contextos también, ¿no? Entonces, así es como se ha ido articulando con cada uno de los diferentes movimientos. El derecho al descanso, el esparcimiento y el juego. ¿Cómo cumplir con este derecho
cuando las infancias tienen que trabajar? Híjole, pregunta dura, ¿no? Y muy, muy difícil porque justo es el que a veces no queda el tiempo, ¿no? Para ejercer ese derecho como tal, ¿no? Y que se les ha preguntado, en mi caso lo hemos incluido siempre en diferentes ejercicios, ¿no? Y muchas veces es el de, pues, cuando quede tiempo, pues, cuando se puede, cuando hay chance, ¿no? En algún momento, pero tal vez lo que siempre queda es esta esperanza o esta pequeña ventanita de justo, ¿no? De habrá un momento y habrá un chance, o nos daremos ese chance de ejercer como niñas, como niños, de ejercer como infancias y poder jugar, poder descansar con lo que realmente implica, ¿no? Ese derecho al descanso y no solamente el de tratar de pasar la noche por pasarla, ¿no? El de no tratar de dormir por no tener hambre, ¿no? Sino el de que sea realmente un derecho al descanso, ¿no? El poder jugar tal vez con los propios papás, con la familia, con los hermanos, ¿no? Con cualquier juego que se pueda inventar y que se pueda tener, ¿no? No necesariamente. Entonces, pues sí, escuchándolos un poco también a ellos y solidarizándonos un poco también con ellos, pues sabemos que es complicado y que eso son de estos derechos que se tienen que arrebatar, ¿no? Que se tienen que arrebatar al sistema y que también tenemos que aprender nosotros a no criminalizar justamente ese derecho al ocio, ese derecho al descanso, porque parecería que somos improductivos y en este sistema, pues no nos podemos permitir, ¿no? El ser improductivos, ¿no? Donde pareciera un delito, justamente ese, ¿no? El poder descansar. Ahora, también otro tema que pues también puede chocar con algunas infancias, el derecho a la educación, Alan. Hay chicos que pues sus familias tienen que trabajar todas las niñas o niños tienen que verse en la necesidad de trabajar desde chicos y pues cómo se cumple con el derecho a la educación de estos niños. Sí, mire, es complicado y justo si hablamos de, por ejemplo, el caso mismo de las familias jornaleras, por ejemplo, suelen registrarse en su comunidad en principios del ciclo escolar, ¿no? Por ahí de agosto. Se van a la pizca de, el pepino, del jitomate a Sinaloa, ¿no? De ahí se pueden pasar al corte de caña de Veracruz, regresar a lo mejor a hacer otro poco más de corte de caña en Morelos, para terminar en Guerrero por ahí otra vez de mayo, de junio, ¿no? Este tipo de jornaleros, a los jornaleros golondrinos, como se les suele llamar, pues para el sistema educativo nunca quedaron fuera de la escuela. Se inscribieron en agosto, están terminando en mayo, junio, nunca se fueron, nunca la abandonaron, ¿no? Entonces, en el dato como tal, ese niño, esa niña siguió estudiando. No se sabe en qué condiciones lo fue haciendo en los campos los que fue trabajando, si fue una clase multinivel, si varios meses no tuvo clases, si llevaba algún trabajo para hacer, que difícilmente va a ser esa la opción, ¿no? De estarse cargando más cosas como para estarse preocupando por el tema de la escuela, ¿no? Y a lo mejor ese niño, esa niña va a seguir avanzando en el tema escolar hasta que termine por ahí de la primaria, tal vez, ¿no? Entonces, pero en ese modelo educativo donde también los profesores, pues no le van a imponer más cosas porque saben cuál es la dinámica familiar, ¿no? Y saben qué es eso o que no se inscribe, ¿no? Como tal. Entonces, es complicado todos estos contextos, el tema educativo y cerrarlo a que creo que si no aprendemos de lo que nos fue dejando la pandemia, donde se tuvieron que encontrar otras modalidades, otras formas, se dieron cuenta de la diversidad también cultural que se tenía, del tipo de infancias que iban a a las escuelas, ¿no? Donde no todos estaban totalmente, que no tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? Se dieron cuenta que el número era cada vez más alto y entonces que tenían que buscar otras maneras también de transmitir esta parte educativa. Entonces, creo que todos estos aprendizajes de la pandemia deberían de retomarse y de mantenerse, ¿no? Para poder acceder el tema educativo a todos los tipos de infancias, ¿no? Y no seguirlo cerrando solamente al modelo educativo del salón de clases y ya, ¿no? Porque además eso hemos visto que tampoco ha funcionado como tal, ¿no? Y yo creo que mucha de esta parte del modelo educativo sería interesante escuchar a las escuelas normales rurales, ¿no? O sea, creo que ahí ha surgido, es donde puede haber un debate importante sobre el tema. Creo que escuchar, por ejemplo, a compañeros como son de la UPN o en fin, no solamente cerrarse a lo que pueda decir la UNAM, ¿no? Que va a ser importante, seguramente se subirá al debate, ¿no? Pero creo que me parece también muy interesante retomar las voces
de quienes siempre han peleado por este derecho a la educación y además conocen lo que son los temas rurales o las partes de las poblaciones más alejadas también de este país, que requieren también de esas voces incluidas en el debate y en la propuesta educativa nacional, ¿no? O sea, me parecería importante para poder ejercer ese derecho como lo plantea la convención, ¿no? Que les dé los elementos y las herramientas para que puedan desarrollar su proyecto de vida de manera adecuada. Importante también el tema que tocas, Alan, en cuanto al tema de la pandemia, porque también de alguna manera se les dijo a los chicos que no estaban aprendiendo nada, cuando en realidad pues estaban aprendiendo también otras cosas, a cuidar a los abuelitos, dependiendo de los contextos en los que vivían, pues también se ponían a hacer otras cosas del hogar, propias que pues algunos papás también no podían realizar, y pues los niños tenían que aprender este tipo de situaciones. Y finalmente, el derecho a ser escuchados y expresar sus opiniones. Creo que pues la mayoría de los adultos siempre es esta cuestión de pues tú no opines, tú eres un niño, tú no tienes por qué estar diciendo esas cosas y como que se les quita ese derecho en muchas cuestiones o en muchas ocasiones a los chicos, ¿no? ¿Qué decir de este derecho que tienen tan importante los chicos? Pues sí, el derecho a ser escuchado, ¿no? Que les decimos es diferente o es muy distinto al derecho a que te oigan, ¿no? El derecho a que te... No es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Y ahí lo que buscamos es que las infancias puedan ser escuchadas, que se establezca un diálogo entre los adultos y niñas y niños, entendiendo que los adultos no lo saben todo ni lo ignoran todo, al igual que niñas y niños, ¿no? Tampoco ellos lo saben todo, pero tampoco van a ignorarlo todo, ¿no? Entonces, se puede tener un diálogo constructivo con las infancias y con los adultos, un diálogo honesto, solidario, fraterno, cuando tienes el verdadero sentido, afán de querer escuchar al otro, puedes aprender y crecer, ¿no? Puedes reconocer al otro también como ciudadano, ¿no? Eso ya te habla de todo un proceso de construcción de ciudadanía, que claro que también puede empezar desde la casa, ¿no? Desde los papás, desde los adultos que están en el cuidado, en el desarrollo, en la convivencia diaria con niñas y niños, y también se van dando cuenta de esta capacidad de asumir acuerdos que tienen niñas y niños, ¿no? En estos diferentes contextos. Entonces, me parece importante y creo que esa es la base de la solución de los diferentes conflictos que se tienen en cualquier sociedad, ¿no? Y en el caso de la sociedad mexicana, me parece que los temas de violencia por los cuales atraviesa este país, los temas que se están viviendo del crimen organizado, me parece que toda esta situación se atendería o se resolvería si se empieza a trabajar con las infancias, ¿no? Se empieza a escucharlos, se empieza a tomar en cuenta su opinión, su voz. A mí me estremece mucho ahora que empiezo a ver la noticia donde ya son las niñas y los niños sobrevivientes de la guardería ABC quienes están encabezando las campañas de memoria en Hermosillo. Me estremece porque cuando empezó toda esa situación, recuerdo estas primeras salidas a las calles a apoyar a los familiares de todas estas niñas y niños, pues siempre íbamos con los familiares, ¿no? Y ahora ver que son las niñas y los niños que sobrevivieron a esta situación quienes ahora están tomando la batuta, me parece impresionante, pero es cuando dices, pues sí, o sea, ya pasaron 15 años, ¿no? Ellos tenían 3 años, 2 años, y ahora pues son quienes están saliendo a las calles también a levantar la voz, a decir, yo fui, ¿no? Yo fui esa víctima y ve qué trascendental y qué importante en este proceso también ya no de revictimización, sino de como nos han enseñado los compañeros zapatistas y que me encantan estas frases de esta digna rabia, ¿no? Que esté presente ahí en las calles, que se note y que también tiene ese derecho a gritar y expresar lo que ha sentido, ¿no? También ese sentido de abandono, ese sentido de falta de acompañamiento, de empatía, de solidaridad. También por eso me parece importante que ahora niñas y niños tengan que arrebatar la voz y los espacios de esta forma, ¿no? Entonces, y que así tiene que ser, y por ahí también lo decía Allende, ¿no? O sea, ser joven y no ser revolucionario es biológicamente contradictorio. Entonces, niñas y niños, estemos acostumbrados a que van a ser así, que van a tomar la palabra, que van a arrebatarla. Y a veces también nos cuesta trabajo cuando, pues también deciden hacer silencio, ¿no? Cuando también deciden no opinar, de repente estar mucho más ensimismados, callados, no queriendo tener contacto con nadie, ¿no? Pues también se valen esas otras formas de ejercer esa adolescencia, ¿no? De ejercer esa participación y pues recomendar el tener también un poco más de paciencia en todo eso y pues bueno, ver que cualquier señal puede ser importante para poder escuchar. En este sentido de escuchar las voces, también quiero traer a colación un tema que surgió
esta semana. La cuestión del acto social de las bodas que ocurrió en la Costa Chica de Guerrero. ¿Qué decir de esta situación, Alan? Bueno, primero creo, me parece que hay una declaración ya donde no hubo nada como oficial, que fue una cuestión meramente simbólica, ¿no? Por ahí me parece. Eso es importante porque de manera legal y oficial está ya prohibida el matrimonio entre niñas y niños o niñas y niños con algún adulto, que la ley mexicana lo permitía hasta hace apenas 5 o 6 años, yo creo, no tiene más que se modificó la ley en todo ese sentido, y que tuvo un impacto incluso en modificar la ley de herencias y otras tantas de cómo de tutelaje que se le tenía o se le daba hacia ciertas, a las niñas en particular. Eh, rechazamos el tipo de cualquier matrimonio, unión que se dé entre niñas y niños, sea forzado o no, porque me parece que justamente es todavía el que puedan ellos ejercer su derecho a ser niñas y niños y a poder vivir esos derechos y que no quede solamente en la parte discursiva, ¿no? Y esto no va en una cuestión prohibitiva, sino también a que puedan tener una educación sexual integral también desde el primer momento, ¿no? De acuerdo a la edad y conforme lo van viendo, que se pueda tener esta información, ¿no? Eso también me parece que es importante porque justo con información clara, adecuada, precisa y puntual, niñas y niños pueden tomar las diferentes decisiones cuando puedan expresar también sus emociones, su pensamiento, sus deseos. Me parece que eso es parte de tener ese debate, de ese derecho a esa expresión, a decir qué están pensando, qué están sintiendo, y a que puedan ser debatidos también con los adultos, ¿no? Que puedan ser escuchados, que puedan ser entendidos y, bueno, buscar diferentes soluciones y formas a todo eso, ¿no? Pero que también vayan acompañados justamente de esa educación sexual integral que es fundamental y que se ha reclamado también desde siempre, ¿no? Entonces, me parece que por ahí tendría que ir como esos otros debates y también el de no juzgar tanto a las comunidades, también acercarse, escucharlas, aprenderles y también ver que muchas veces lo que nosotros satanizamos como queriéndonos sentir es nuestra palabra como si fuéramos el occidente, ¿no? Que vamos el blanco, que vamos a colonizar a ciertos poblados todavía, pues bueno, no lo somos y me parece importante que también escuchemos, entendamos y conozcamos las historias y las costumbres de los diferentes pueblos y comunidades. Algo que se me pasó en cuanto al derecho de la educación, a la educación que tienen las infancias, no nada más es la cuestión de que vayan a la escuela, es también como una cuestión integral de la alimentación, los uniformes, las aulas dignas, un espacio donde se puedan, un pupitre, no sé, si nos podrías explicar un poquito más de los derechos a la educación dentro de la escuela. Sí, claro. La convención marca dos tipos de derechos, ¿no? O dos derechos que están dentro de la misma convención que hablan sobre este tema del derecho a la educación, que justamente habla que se tengan todas estas condiciones dignas para poder tener la información y desarrollar, o sea, como bien lo dices, no nada más es tener el espacio y que digan, bueno, pues en ese saloncito es nuestra escuela y ahí es donde impartimos las clases, pues ahí de vez en cuando viene el profe que pues como nomás sabe de español y de historia, pues hasta ahí se queda y las matemáticas y lo demás, pues ahí luego, ¿no? Y si viene otro profe y toca, y si no, pues ya, se salvaron. No, sino habla de una educación que te pueda dar las herramientas para que puedas desarrollar tu propio proyecto de vida, ¿sale? Y ahí va enlazado el principio de no discriminación con el principio también de supervivencia y desarrollo, ¿no? Que es que el Estado tenga que proveer con los estándares más altos que pueda ofrecer para que niñas y niños puedan desarrollar este proyecto de vida. Entonces, no nada más es tener una escuela, sino es tener la escuela en estas mejores condiciones, con profesores lo mejor capacitados, preparados y adecuadamente, de acuerdo a los diferentes rangos de edad que tienen niñas y niños, ¿no? Sin que puedan estar saturados y que también estos estén en las mejores condiciones, entendiendo que si es una zona donde hace calor, pues bueno, tengan las condiciones para poder estar, ¿no? O si es una zona que hace mucho frío, pues tal vez tenga lo mínimo para poder estar en ciertos periodos del año ahí, ¿no? Entendiendo que es así de cambiante la situación en nuestro país. Entonces, es entender estas cuestiones, no aplicar las visiones a rajatabla a lo que se dice desde un edificio en Reforma en la Ciudad de México,
sino que se atiendan todas estas condiciones, porque también eso va a depender también la lengua en la cual estén disponibles los materiales para las diferentes infancias, ¿no? Entonces, tiene que ser una educación que te ayude con todo esto a desarrollar el proyecto de vida que tú eliges y que tú estás decidiendo tener, no el que las condiciones te están obligando a desarrollar. ¿Algo más que desees expresar que no te haya preguntado? Pues en general, digo, yo sé que son muchos temas, hablar de las infancias es un tema muy, muy amplio, podríamos estar muchas horas y muchos días hablando del tema. Me parece importante que ojalá las personas sí puedan estar haciendo esa dinámica de tener esa plática en sus casas, en sus comidas, en sus trabajos, en sus familias, sobre las infancias, ¿no? Hay diferentes temas que se pueden hablar, no hay una sola arista sobre el tema de las infancias, hay diferentes, hay muchas. Por ahí teníamos un colectivo que se llamaba Las Canicas, donde niñas y niños decían que justamente se llamaban las canicas porque todas las canicas son diferentes, ¿no? Están las bombochas, Ok. las agüitas, todas son distintas, Ujú. pero con todas esas diversidades es importante que existan para que puedas jugar y divertirte más, ¿no? Entonces, me parece que es importante que podamos escuchar y ver todas estas diversidades de infancias que existen, tratar de entender sus diferentes contextos, no juzgar desde la mirada del adulto, ¿no? Quitarnos esa mirada, tratar de acercarnos y verlos como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, pues nada, invitar a todo esto, agradecer el espacio, por aquí estaremos y bueno, deseándote mucha suerte también en este nuevo proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alan, por aportarnos estas cuestiones de las infancias, siempre tan interesantes. Cualquier tema que quieras traer de la asociación civil en la que estás, estamos abiertos totalmente y pues continuar hablando de las infancias, de sus derechos y pues escuchar siempre a los pequeños y a las pequeñas. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos están sintonizando. Pues recuerden darnos un like por ahí, compartirnos con sus amistades, con sus familiares y nos vemos en la próxima edición de El Periodista. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.